Iglesia, muy buenos días. Dios los bendiga, Dios las bendiga. Dios nos guarde en su poderosa mano. Bien, el día de hoy traemos un tema de predicación que tiene como título La gran conclusión. La gran conclusión. Esta predicación está dentro de las ilustraciones de bolsillo. Vamos en el libro de Eclesiastés. Bien, recordemos que el título de este tema, de este mensaje es La gran conclusión. Vamos al libro de Eclesiastés 12, 13, 14. Eclesiastés 12, 13, 14. Dice: el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda obra encubierta, sea buena o sea mala. Bien, la gran conclusión. Estos versículos que acabamos de leer son los últimos dos versículos o divisiones del libro de Eclesiastés. Observamos que el autor nos muestra una conclusión muy clara y muy noble, después de reflexionar a través de una serie de argumentos, de una serie de contenidos y temas que generan especulaciones y dudas, que nos llevan a reflexionar acerca de la vanidad de la vida y a todo lo que acontece en esta existencia física. Estos dos versículos que forman parte de nuestro encabezado para esta predicación nos muestran de manera conclusiva que el todo de esta vida, el todo para usted, el todo para mí y el todo para cualquiera, es ejercer ciertos requisitos divinos, precisiones que el Todopoderoso determina que debemos nosotros como hijos suyos cumplir, como guardar los mandamientos, caminar en medio del verdadero evangelio del reino y tener el temor de Dios en nuestro corazón. Estas palabras de gran sabiduría son una certeza real, procedentes de las más altas cortes celestiales, ya que el gran yo soy se muestra aquí como juez, descubriendo el pecado y advirtiéndonos que seremos juzgados según nuestras obras, sean buenas o sean malas. Fíjate lo que dice aquí el versículo 14, de los versículos que tenemos hoy como soporte para esta predicación. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ok, hermanos y hermanas, el autor conocido como el predicador, en el contexto del libro, dentro del mismo contexto del libro, recapacita y muchas veces especula acerca de las cosas que acontecen debajo del sol. Es por ese motivo que se da la libertad de argumentar con situaciones referentes a las injusticias de la vida, al contraste entre la sabiduría y la insensatez, la vanidad y las desigualdades en esta existencia que ocurren bajo este sistema de cosas en esta tierra, o como dice el predicador. Recordemos que esto lo escribió el rey Salomón, quien se da a conocer como el predicador, como el maestro, o como dice este predicador, a lo que sucede debajo del sol. Con el objeto de profundizar en el estudio de este libro,
nos percatamos que no podemos considerarlo en muchas de sus divisiones o secciones como un libro para entender y consecuentemente enseñar doctrina revelada por Dios, sino que nos expone pensamientos y conclusiones del hombre en este mundo caído, en todo lo que sucede debajo del sol, obviamente exceptuando la suprema revelación de los pensamientos y de la voluntad del Altísimo. Esta obra se le atribuye a Salomón, ya lo hemos dicho, conocido como el predicador dentro del mismo contexto. Pero recordemos que el verdadero autor es el Espíritu Santo de Dios, el que trae la inspiración de este y de todos los libros de la Biblia. El Espíritu Santo permitió que quedaran y permanecieran consignados este tipo de pensamientos para enfatizar de manera vehemente que es nuestro deber buscar en las profundidades de su sabiduría. ¿Buscar qué? Las verdades contenidas en su palabra, que son caminos y verdades que satisfarán las necesidades de nuestro corazón. Hecha esta salvedad respecto a Salomón, que como vimos en la predicación pasada, fue la persona con la sabiduría divina más grande dada por Dios a un hombre, y juzgando por la historia de su vida encontrada dentro de la misma palabra, dentro de la misma Biblia, muchas de sus experiencias allí relatadas en el libro de Reyes o en el libro de Proverbios. Estas experiencias vemos que concuerdan con las que pudo haber tenido y manifestado en este libro, en el de Eclesiastés. Nos estamos refiriendo a este libro de Eclesiastés. Asimismo, este libro reflexiona acerca de el ciclo monótono de la vida. Nos habla de que la satisfacción y felicidad del hombre natural no se pueden encontrar, hombre natural, ni en el hombre carnal, ni siquiera en el hombre espiritual. Esta felicidad y esta satisfacción no las podemos encontrar ni en los placeres mundanos, ni en el arte, ni en la agricultura, ni en las grandes posesiones de riquezas, ni siquiera en las ventajas o provechos que nos reporta la sabiduría. Obviamente sabiduría, y estamos hablando en este caso de sabiduría de los hombres, sabiduría del mundo. Y el autor nos declara con gran insistencia que una persona sabia es superior a un insensato, y de la misma forma que no hay nada mejor que comer, beber y gozar la vida. Además, nos da fuertes indicios de que el materialismo, los males sociales de este mundo y la fatigosa rutina de la vida nos apartan de la fe y de la confianza en Dios, advirtiendo el predicador que todo esto no tiene sentido y de que es inútil, de que es improductivo. Revela consejos también acerca de los deberes espirituales, implementando orientaciones en dichos muy sabios, arribando a conclusiones ciertamente prodigiosas de que la mujer, cuyo corazón son lazos y redes, de que de la mujer, cuyo corazón son lazos y redes, solo escapará el que agrada a Dios. En otros apartes, esta monumental obra inspirada por el Santo Espíritu de Dios publica los deberes civiles, la incertidumbre de la vida, la certeza y veracidad del juicio de Dios,
Nos habla también de las injusticias y abusos que se cometen en el mundo, como también las consecuencias que están relacionadas a la búsqueda del placer y el bienestar en todos los ámbitos de la vida. Fíjate entonces que una persona que solamente busca el placer, el bienestar, va a tener consecuencias. Volviendo al tema que nos ocupa, a esa gran conclusión de temer a Dios y obedecer sus mandamientos, porque ese es el deber que tenemos que hacer todos. Vamos a los versos anteriores de estos que estamos estudiando, es decir, vamos a ir a Eclesiastés del 12, capítulo 12, del 9 al 14, es decir, vamos a leer desde el 9. Eclesiastés 12, 9, 14. Dice, resumen del deber del hombre. Y cuanto más sabio fue el predicador, o sea, el rey Salomón, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables, y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Perdón, quiero hacer una explicación acá. El 12 dice, ahora, hijo mío, ahora, hijo mío. Él estaba escribiendo a Roboam. Esta palabra iba inicialmente dirigida al hijo, o sea, le estaba escribiendo al hijo. Pero esta palabra es, ya sabemos, para todos nosotros, ¿no? Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En relación a estas palabras agradables y a estas palabras de verdad, a las que hace referencia el predicador queriendo procurarlas para enseñar sabiduría al pueblo, para nosotros en esta actualidad deben ser palabras dichas con gran sabiduría. Debemos adoptar un vocabulario de palabras competentes a nuestro estado espiritual. Es decir, deben ser palabras rectas, agradables, apropiadas, llenas de gracia, inspiradoras. Deben ser palabras consoladoras, amables, y deben ser también palabras inolvidables, que dejen profundas marcas en el espíritu y en el alma de quienes nos escuchan. Debemos marcar una diferencia. Debemos ser diferentes de las personas que no conocen del Señor. Estas palabras espirituales deben ser usadas en la vida en conversaciones espirituales. Deben ser hábitos de comportamiento y conducta de los hijos de Dios, apuntando siempre a las cosas del gran yo soy, donde Cristo y su palabra sean el tema principal. Palabras como estas, donde se proclama la verdad divina, son una fuente de alegría para nuestra alma. Y no solamente para nuestra alma, sino para el alma de las personas que escuchan este evangelio de reino, este evangelio de paz. Ya que esta voz y esta palabra es reconocida por las personas espirituales, incluso por las personas que están en el ámbito natural. ¿Por qué? Porque prueba
Esta palabra prueba, esta voz del Espíritu prueba el camino de los creyentes, porque hace contener a los pecadores, ya que es una palabra poderosa que demanda entrar en el corazón de las personas, sean personas naturales, es decir, que no han conocido al Señor, sean personas incluso carnales o cristianos carnales que conocieron al Señor y se alejaron, o sean personas espirituales, es decir, que conocieron del Señor y desde ese momento siguen su camino tomados de la mano de Él. Bien, Iglesia, vamos a meditar respecto a algunos versículos bíblicos que expresan estas características de la voz divina en la boca de los justos. Estábamos hablando de que esa voz del Espíritu, esa palabra del Espíritu, que está contenido en la Biblia, y lo que los profetas, obviamente profetas de Dios, están trayendo a su iglesia, en este caso a la Iglesia Santa del Monte de Oreb. Esta voz prueba ese camino. Vamos entonces, como les digo, a meditar en algunos versículos que expresan estas características de la voz divina en la boca de los justos. Es decir, es la voz de Dios, la voz de Cristo. De tal manera que podríamos decir que la voz de Cristo, lo que está expresado en la palabra y en la profecía, es la voz de Dios. Y la voz de Cristo es, por ejemplo, una fuente de alegría para nosotros, para nuestros conocidos, para nuestros familiares, para las personas de la iglesia. En fin, una fuente, esa voz de Cristo es una fuente de alegría para nuestros amigos. Vamos a Juan 3, 22, 30. Juan 3, 22 al 30 dice: el amigo del esposo. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón. Aquí está hablando de Juan el Bautista. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas. Y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, o maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondiendo Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. O sea, ahí está diciendo Juan que él depende, depende. Juan el Bautista dependía de Dios, dependía del cielo, dependía de ese Cristo que estaba viendo, que estaba en el mundo y que iba a dar a conocer. Entonces, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene esposa es el esposo. En este caso, la esposa es la iglesia y el esposo es el Señor Jesucristo. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo, aquí está hablando de él mismo, está hablando de Juan el Bautista. Mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengüe. Fíjate que aquí Juan estaba reconociendo que él era discípulo del Señor, ¿sí? Que él estaba sometido a la voluntad de Dios, del Padre y del Hijo, y obviamente del Espíritu Santo. Bien, entonces vemos que esa voz de Dios es una fuente de alegría para nosotros.
y para nuestros amigos. Aquí mismo lo está diciendo Juan. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza, le da alegría, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Bien, este es uno de los puntos que vamos a tratar respecto a la voz de Dios, a la voz de Cristo. Entonces, un segundo ítem es de que el Señor, o sea, que la voz de Dios, la voz de Cristo, la voz de Dios es reconocida por los creyentes. Reconocida por los creyentes. Juan 10, vamos a ver, hay mucho de Juan. Juan 10, 1 al 6. Juan 10, 1 al 6. La voz de Dios, la palabra, es reconocida por los creyentes. Parábola del redil. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Fíjate lo que estamos diciendo, es reconocida por los creyentes, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, o sea, las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. La voz de Dios es reconocida por los creyentes. 5. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces fíjate que la voz de Cristo, la palabra, es reconocida solamente por los creyentes. Una persona que no cree en Cristo, que no ha hecho la confesión de sus pecados, que no ha hecho esa oración de fe, obviamente no podrá reconocer la voz de Cristo. Bien. Otra característica de esa voz de Dios, de esa voz de Cristo, de esa palabra, prueba la vida de los creyentes. Prueba la vida de los creyentes. Vamos a Juan 18, 33. Juan 18, 33, 37. Dijimos que esa voz que prueba la vida de los creyentes. Juan 18, 33, 37 dice: Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondiendo Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores, o sea, si fueran creyentes, mis servidores, pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tu rey? Respondiendo Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Fíjate que sí, esta voz de Cristo prueba la vida de los que son creyentes. O sea, un creyente puede decir sí, yo para eso, o sea, puede darle veracidad, o sea, puede decir que la palabra de Dios es veraz, ¿sí? Que es viva, que es eficaz, como dice, creo que en Hebreos. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos.
discierne los pensamientos y discierne las intenciones del corazón. Esa palabra prueba la vida de los creyentes. Entonces el Señor le está diciendo aquí a Pilato, Pilato le dice a Jesús, luego eres tú rey, respondiendo Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Bien. Otra característica de la voz de Cristo, de la palabra de verdad, hace parar o detiene o contiene a la gente de pecar, hace parar a los pecadores. Vamos al libro de Hechos 9:3-9. Hechos 9:3-9. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí están hablando de Pablo, o sea, ese Saulo es Pablo de Tarso. Saulo fue el que se convirtió en el apóstol Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Fíjate que hace parar, hace detener, hace contener a los pecadores. La palabra de Cristo. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Contiene a los pecadores. Una palabra dada en un momento, por eso tiene que ser apropiada. O sea, cualquiera de las palabras inspiradas por el Espíritu Santo, cualquiera de las palabras que están escritas en estos libros, sirven para hacernos contener, para contenernos de pecar. Sigamos en el 6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Bien, vamos a hacer una aclaración aquí en el versículo 6, donde dice, en el versículo 5, que dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esta frase, coces contra el aguijón, alude a quien por su intransigencia, o sea, coces contra el aguijón. Esto nos aclara, o alude a quien por su intransigencia se empeña en luchar contra un poder mayor o quien trata de resistir a una fuerza que no puede vencer. ¿Ok? La palabra coces significa patadas. Este pensamiento de coces sobre el aguijón constituía una expresión característica de aquella época, donde se tenía la imagen de un buey que da patadas al mismo aguijón con el cual su amo lo punza para que siga arando. Bien, quería que quedara un poco claro esto, las coces contra el aguijón, que es, que por nuestra intransigencia, por nuestra terquedad, nos empeñamos en luchar contra una cosa que es más poderosa que nosotros, una fuerza que no se puede vencer. Bien, iglesia, otra característica de esa palabra de Dios, de esa palabra de Cristo, de esta palabra de la Biblia, es que es una palabra poderosa.
emanada desde un Dios todopoderoso. Entonces vamos a ver una descripción de ese Dios todopoderoso y de esa palabra poderosa de Cristo. Vamos al libro de Apocalipsis 1, 10, 19. Apocalipsis 1, 10, 19. Vamos a ver la descripción que el apóstol Juan nos da a través del Espíritu Santo de quién es el Señor Jesucristo. Apocalipsis 1, 10, 19. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Los candeleros de oro son las 7 iglesias. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz, fíjate, y su voz, su palabra, y su voz, como como estruendo de muchas aguas. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Seguimos en el 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. Esas 7 estrellas son los 7 ángeles de esas iglesias. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces fíjate, estamos hablando de que la voz de Cristo es una voz poderosa, porque dice: y su voz como estruendo de muchas aguas. Después, y eso está dentro de la descripción que Juan está haciendo del Señor Jesucristo. Bien, una parte más de que la voz de Cristo, de la voz de Cristo, es que la voz de Cristo pide entrar en la puerta del corazón. ¿El corazón de quién es? De nosotros, de toda la humanidad. Pide entrar en la puerta del corazón. Apocalipsis 3, 14 al 22. Apocalipsis 3, 14 al 22. Dice el mensaje a la Odisea. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado como mi Padre en su trono. El que tiene oído,
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces fíjate que la voz de Cristo pide entrar en la puerta del corazón. ¿Por qué? Porque dice el 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, llamo, llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bien, iglesia, llegados a este punto, podemos señalar que Jesucristo es la palabra de Dios, es la voz de Dios. Jesucristo, como el unigénito Hijo del Padre, es el Verbo de Dios, quien es Dios y representa a Dios ante los creyentes y a los creyentes ante Dios. Entonces fíjate que el Señor es como un puente, ¿sí? Que representa a Dios ante nosotros los creyentes y nos representa a nosotros los creyentes, los que somos seguidores de Él ante Dios. Dios es el Verbo, Jesucristo es el Verbo. Este unigénito Hijo de Dios siempre ha preexistido con el Padre y desde el principio revela al Padre. ¿A quiénes se lo revela? A todos aquellos que cumplan con su deber. ¿De qué? De alabarlo y obedecerlo, de seguir sus pautas, de seguir sus caminos, sus sendas de justicia y de verdad. Solamente ellos. Los otros son desconocidos para Él. Por eso nuestro trabajo es arduo, ¿no? Bien, como consecuencia y de acuerdo a la conclusión final de este tema, recordemos el título de esta predicación, que es la gran conclusión a la que llega el predicador, la gran conclusión. Bueno, como consecuencia de esto, es necesario recalcar que la revelación que Dios nos da descorre la cortina o corre el velo para que nosotros descubramos que todo está dicho, que esa es la terminación del discurso final, como dice el predicador, que no hay más disertaciones. Temer a Dios, guardar sus mandamientos, que como hemos visto es su poderosa palabra, viviendo apercibidos, advertidos, prevenidos, porque algún día el Todopoderoso nos reunirá para citarnos a cuentas, para juzgar nuestro proceder, tanto de lo bueno como de lo malo que hayamos hecho, aunque creamos que nadie nos vio hacerlo. Amén.